comenzamos un nuevo tema, se llama La obra de Dios a través del Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo es quien nos enseña, quien ilumina nuestras mentes, quien nos revela la palabra de Dios. Amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición poder estar el día de hoy juntos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Un abrazo a todos desde aquí. Dios les bendiga a todos. Amén. Hermano, qué bueno que estás tomando estas clases, estos estudios. De verdad me da mucho gusto. Y el día de hoy el tema, comenzamos un nuevo tema, se llama La obra de Dios, la obra del Espíritu Santo. La obra de Dios a través del Espíritu Santo. Es muy importante, amados hermanos, entender que el Señor hace su obra, ¿verdad?, en esta tierra por medio de su Santo Espíritu. Así que vamos a hablar sobre esto. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te quiero dar gracias por tu amor y tu misericordia, tu gracia sobre nuestras vidas. Te alabo y te bendigo con todo mi corazón. Te pido con todo mi corazón también que nos ayudes el día de hoy a poder oír y entender tu palabra, Señor. Vivirla, ponerla por obra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ayúdanos a todos, Señor, a entender. Te pido por cada persona, Señor, que está conectada en este momento y por cada persona, Señor, que finalmente, Señor, escuchará y verá este mensaje, esta enseñanza. Todo esto, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén, Señor. Aleluya. Bien, la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver algunas cosas. En Juan 14, del 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, son palabras de Jesús. Dice: creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesús nos promete, ¿verdad?, que Él se iba a ir, pero nos promete que Él vendría otra vez, regresaría por su pueblo, ¿verdad?, para que donde Él esté, nosotros también podamos estar. Y esta es una esperanza gloriosa de cada hijo de Dios, de cada cristiano. Y en el mismo capítulo del 13 al 18 dice, y todo lo que pidiereis, estamos en el mismo contexto, dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor Jesucristo dijo, me voy, pero voy a regresar por ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Pero también hizo otra cosa, dijo otra cosa. Dijo, y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, ahora que yo no estoy con ustedes, que estoy en la presencia de mi Padre, que estoy en el cielo, dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y nos habla de la oración, de que oráramos en su nombre y tendríamos respuestas a la oración. Y que el Padre sería glorificado en el Hijo a través de ello. Él dijo, si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Y después nos dice, si me amáis, entonces guardad mis mandamientos. Ahora que yo no estoy aquí con ustedes, ustedes están acá, pero guarden mis mandamientos. Oren y yo les voy a responder. Pero guarden mis mandamientos. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y luego dice, ¿quién sería este consolador que estaría con nosotros para siempre? Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, les dice a sus discípulos, le conocéis porque mora con vosotros. Y dice, y estará, dice, ahorita está con ustedes, dice, pero estará en ustedes, dentro de ustedes. Y luego termina diciendo, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes, ¿verdad? Vendré a vosotros. Y se refiere a la venida del Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo vendría para quedarse con nosotros. Cuando dice otro consolador, está diciendo otro semejante a mí, otro como yo. ¿Sí? Dios es un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a eso se refiere el Señor cuando dice, yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador. En el verso 26 y 27 del mismo capítulo, en el mismo contexto, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto es algo muy importante, queridos hermanos. La palabra de Dios, la Biblia, es la palabra inspirada por Dios, ¿verdad? Inspirada por Dios. A través del Espíritu Santo, el Señor hizo que los hombres que escribieron, ¿verdad? Que escribieron las palabras, la escritura, la Biblia, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra del Señor. Entonces, escúcheme bien, para entender la palabra, necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos enseña, quien ilumina nuestras mentes y nuestros corazones, quien nos revela la palabra de Dios. ¿Verdad? Por eso dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es quien nos recuerda la palabra. Después dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz que el Señor traería a nuestras vidas, ¿verdad? Es una paz que viene a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu de Dios. Fíjense, a veces, queridos hermanos, solo se estudia al Espíritu Santo en teoría o a través de la teología. Pero, amados hermanos, el Espíritu Santo es más que solo un conocimiento acerca de Él. No se trata solo de tener un conocimiento acerca de Él, de quién es, cómo es, ¿verdad? Esto es muy importante, por supuesto,
¿Qué dice la Escritura acerca del Espíritu Santo? Por supuesto que es importante saberlo, pero amados hermanos, la Biblia no termina con teoría, sino que nos habla del gozo y la experiencia que son reales del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano. Esto es muy importante, amados. Muy importante. Voy a poner algunos ejemplos de algunos personajes en la Escritura. Por ejemplo, en Génesis 41:38 dice la palabra de Dios: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? El Faraón, amados hermanos, reconoció que José estaba lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios estaba en José. Esto es increíble, ¿verdad? Una persona que no conoce a Dios, ¿verdad?, reconoció que el Espíritu de Dios estaba en José. ¿Qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir, amados hermanos? Que José obviamente era un hombre de Dios, pero lleno del Espíritu Santo, que vivía una experiencia real con Dios a través del Espíritu Santo. Esto es lo que ocurrió con los hombres del pasado, con los hombres del Antiguo Testamento, los hombres de Dios del Antiguo Testamento. Eran personas que tenían una experiencia real con Dios por medio del Espíritu Santo. En Ezequiel capítulo 37, versos del 1 al 10, escribe el profeta y dice: la mano de Jehová vino sobre mí. ¿Qué significa esto de la mano de Jehová vino sobre mí? Quiere decir, el Espíritu de Dios vino sobre mí. Y dice: y me llevó en el Espíritu de Jehová. El profeta lo reconoce y dice: me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Dice: y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me fue mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Cuando entró el espíritu en los huesos secos, hermanos, se convirtieron en un ejército. Es decir, Dios obra a través del Espíritu Santo. La obra de Dios solo funciona a través del Espíritu Santo. Esto es una realidad. Esto es una realidad. En Daniel capítulo 10, versos 10 al 20, cuando Daniel oraba en la llenura del Espíritu Santo, Dios le dio el mensaje para ese tiempo específico, ¿verdad?
Y el Señor y el Señor le habla específicamente, ¿verdad? A través de un ángel. Y le da el mensaje para ese tiempo. En Isaías capítulo 6, versos del 1 al 13, cuando Isaías estaba lleno del Espíritu Santo, tuvo una visión del cielo y Dios lo comisionó con un mensaje para ese tiempo específico. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje, verdad, de Isaías 6, donde dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, etcétera? Pero después el Señor le manda, ¿verdad?, ir y llevar ese mensaje al pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿pero cómo sucede? ¿Por qué sucede esto? Porque eran hombres llenos del Espíritu de Dios. Entonces, cuando Isaías estaba lleno del Espíritu Santo, tuvo esa visión del cielo y Dios lo comisionó con un mensaje para ese tiempo específico, amados, para ese tiempo específico. En Hechos capítulo 1, versos 4 al 8, Hechos capítulo 1, versos 4 al 8, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Dice que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, les dice. Oigan esto: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué les está diciendo? La obra que ustedes van a hacer, solo la pueden hacer a través del Espíritu Santo. Es una realidad, amados hermanos. Solo a través del Espíritu de Dios. Cada cristiano debe anhelar la llenura del Espíritu Santo. Debe anhelar ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Si la razón por la que estamos aquí es para hacer la obra de Dios, amados hermanos, entonces necesitamos la llenura del Espíritu Santo para hacerlo. En Hechos capítulo 2, versos 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Oiga esto: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Lo que el Señor Jesús les había prometido. Amén. Eso fue lo que sucedió, amados. Lo que el Señor les prometió. Les dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense, porque van a recibir la promesa que yo ya les había anunciado, que recibirían el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19, versos 1 al 8 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, dice, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, oiga esto, hermano, hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es decir, para Pablo era importantísimo este asunto. A ver, ustedes creyeron en Jesús, pero ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan.
Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Amén. Entonces, amados hermanos, más adelante dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Es decir, hay poder en la vida del cristiano cuando éste está lleno del Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre la experiencia del Espíritu Santo. Con respecto a la salvación, cuando una persona nace de nuevo, mira lo que dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice la palabra de Dios que fuimos hechos para ser templo, ¿verdad? Para ser templo del Espíritu de Dios, es decir, morada del Espíritu Santo. Cada cristiano, cada creyente es un hijo de Dios, ¿verdad? Fue creado para ser morada del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo moraría. ¿Se acuerdan lo que Jesús les dijo a sus discípulos? Está con ustedes, pero estará dentro de ustedes, ¿verdad? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice. Otra de las cosas que es muy importante, amados hermanos, es que el Espíritu Santo nos da una vida de fe. Nos da una vida de fe. Creemos, dependemos totalmente de Dios. No solamente esto, sino que el Espíritu Santo nos guía. Tenemos la guía del Espíritu Santo. Si Él vive en nosotros, entonces Él va a guiarnos en todo lo que debemos hacer, en todo lo que vamos a hacer en la obra de Dios. Amén. Mira lo que dice Juan 14, 16 y 17. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. También Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que la palabra de Dios da por hecho que un hijo de Dios va a ser guiado por el Espíritu Santo. No se trata solamente de conocimiento, amados hermanos. No se trata solamente de saber, sino de tener la experiencia de que el Espíritu de Dios vive en ti y que el Espíritu de Dios te guía. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué nos está diciendo ahí? Nos está diciendo: mira, si eres guiado por el Espíritu de Dios, entonces eres un hijo de Dios. Esta es la realidad. No solamente eso, sino que el Espíritu Santo nos da el poder para hacer la obra de Dios, poder en nuestras vidas para hacer la obra de Dios, también para ser testigos, también nos da poder para evangelizar, amados hermanos, poder para el evangelismo. Por eso dice Hechos 1:8, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén.
es muy importante. Cada cristiano debe desear ser lleno del Espíritu Santo. En Efesios dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace la palabra? Lo que hace la palabra es poner en el cristiano un deseo, un anhelo ferviente por ser lleno cada día del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se experimenta la obra del Espíritu Santo? Del Espíritu Santo. Bueno, dentro de la gracia del Evangelio. Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9, del 1 al 15, nosotros vemos que Pablo conoció a Cristo en Damasco. Ustedes recuerdan la historia. Pablo iba muy enojado contra los cristianos, ¿verdad? A perseguirlos. Había recibido cartas de los principales sacerdotes para aprender a los cristianos, ¿verdad? En Damasco, y entonces él iba lleno de coraje, ¿verdad? Lleno de rencor contra el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios. Pero en el camino se encontró con Jesucristo. En el camino se encontró con el Señor. Dice la Biblia que cayó por tierra, hubo un gran resplandor, quedó ciego y escuchó unas palabras que le dijeron: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, le preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces Pablo se convierte al Señor. Ahora, ¿pero qué fue lo que sucedió en ese momento? Es la obra del Espíritu Santo obrando para la conversión de Pablo. En ese entonces, Saulo de Tarso. Eso fue lo que ocurrió, amados hermanos. Eso fue lo que sucedió. Entonces, es una obra de gracia para salvar al perdido. Y es una obra de gracia a través del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 9, del 1 al 15, Pablo conoció a Cristo en Damasco, es lo que les dije ahorita. En Hechos 11, 25 al 26, él recibió entrenamiento. Después de haberse convertido, ahora él recibió entrenamiento como discípulo. Y vamos a ver el proceso, ¿verdad? Primero, él se convierte a través del poder del Espíritu Santo. Después, él recibe entrenamiento como discípulo. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Es decir, Pablo, amados hermanos, tuvo la necesidad de ser un discípulo, de congregarse en una iglesia local, de estar allí, de pasar allí un tiempo como discípulo, hermanos, como discípulo. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Era un cristiano, un discípulo que estaba allí, ¿verdad?, en la iglesia, pero trabajando, ¿verdad?, predicando el evangelio, compartiendo, enseñando, pues él había recibido la bendición de poder enseñar lo que sabía, ¿verdad? Antes de ser cristiano, él ya era un erudito en las escrituras.
Cuando se convierte a Cristo, automáticamente todas las piezas del rompecabezas, ¿verdad?, de la palabra de Dios que él conocía, ahora toman forma, ¿verdad? Se juntan todas, ¿verdad? Y todo lo aplica al Evangelio, a Jesucristo, ¿verdad? Y por supuesto es un hombre que puede enseñar. Y en Hechos capítulo 13 del 1 al 4, entonces él ahora es comisionado como evangelista. Y esta es una obra del Espíritu Santo. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿verdad?, en la iglesia donde Pablo se estaba congregando, dice, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, oigan esto, dijo el Espíritu Santo. Esto es algo muy interesante. Dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Como evangelistas y misioneros. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y luego dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿quién los envió? El Espíritu Santo. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. En Filipenses capítulo 1, 20 al 21, Pablo confiesa que con tal de que se predique el Evangelio, él está dispuesto hasta la muerte. Amados hermanos, esa convicción solamente la pone el Señor, solamente la pone el Espíritu de Dios en la vida de un creyente. Dice el texto de Filipenses 1, 20 y 21, dice, conforme a mi anhelo, dice el apóstol, y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solo el Espíritu Santo puede poner esa convicción en la vida de un hijo de Dios, en la vida de un creyente. Solo el Espíritu Santo, amados hermanos. En Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8, Pablo confesó que consideraba todo lo que había logrado en la carne. Y recuerden ustedes que Pablo era un hombre reconocido, ¿verdad? Era un maestro muy importante en Israel. Él había sido discípulo de uno de los rabinos más reconocidos e importantes en Israel, ¿verdad? Gamaliel. Y Pablo era una persona muy reconocida, un erudito en las escrituras, como les digo, un gran maestro. Pero de repente Pablo viene y reconoce esto, confesó que consideraba todo lo que había logrado en la carne como basura, porque allá había conseguido algo mejor, o lo mejor. Y entonces escribe, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto, amados hermanos, es lo que logra la llenura del Espíritu Santo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, también está enfocada en el reino de Dios, en las cosas de Dios, en Cristo, y no en las cosas de este mundo. En Filipenses capítulo 4, verso 13, él dice, hablando de las situaciones adversas en la vida, dice,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece o que me da la fuerza. Pero esa fuerza en Cristo solo viene a través del Espíritu de Dios, amados hermanos. Repito, todo hijo de Dios debe anhelar la llenura del Espíritu Santo. Muy importante, amados hermanos, muy importante. Como decíamos hace un momento, ¿cómo se experimenta la obra del Espíritu Santo? Pues ya lo vimos a través de el Evangelio, cuando conocemos a Cristo. Ya vimos cómo obró el Espíritu Santo en la vida de Pablo, ¿verdad? Cómo ha estado obrando en la vida de Pablo, lo hemos visto aquí. Otra de las cosas es a través de experimentar la palabra y el evangelismo. Esto es algo muy importante. En Hechos capítulo 13, versos 6 al 12, dice, oigan esto, hermano, porque es algo muy importante, algo muy importante. Hay evidencias del poder de Dios en la vida de un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. En Hechos 13, 6 al 12 dice, se convirtió, oigan esto, aquí sucede algo muy interesante, se convierte el procónsul que estaba atrapado por un mago, por un hechicero. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Oigan esto. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del poder, lleno del Espíritu Santo, dice, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¡Wow! Suceden dos cosas muy importantes aquí, amados hermanos. Una, cuando Pablo vio que este hombre estaba tratando de que estaba estorbando para que el procónsul se convirtiera, ¿verdad? Entonces Pablo realmente se enojó y dice la Biblia, y lleno del Espíritu Santo, reprendió a este hechicero, pero no solamente lo reprendió, sino que le dijo, te vas a quedar ciego para que se te quite. Y inmediatamente sucedió eso. El hombre quedó ciego, hermanos. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu de Dios. Pero la otra cosa que sucedió también fue que finalmente el procónsul se convirtió a Cristo. Creyó en el Señor. Estas son las obras del Espíritu de Dios en la vida de aquellas personas que están llenas del Espíritu Santo. Amén. Suceden cosas increíbles, suceden cosas especiales, suceden cosas maravillosas, amados hermanos.
hermosas. Es la obra de Dios, es su obra, no es la nuestra. Pero para hacer la obra de Dios necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Amén, amén, amén. En Hechos capítulo 14, versos 21 al 23, Pablo buscó a los discípulos y los confortó y levantó a pesar de la persecución. Era un tiempo de persecución y sin embargo el apóstol Pablo lo que hizo fue buscar a los discípulos, ¿verdad? Y confortarlos, animarlos, levantarlos. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 14, 21 al 23, dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, esta es la obra del Espíritu de Dios, dice, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Levantaron ancianos en las iglesias, pastores en las iglesias. Amén. Pero esa obra solamente puede hacerse a través del Espíritu de Dios. En Hechos 16, amados hermanos, Pablo, en este capítulo es muy interesante. Pablo conoció a Lidia, sanó a los endemoniados y ocurrió un milagro en la cárcel. Usted lo recuerda, el temblor aquel que sucedió en la cárcel, de lo cual también el carcelero y su familia, ¿verdad?, resultaron salvos, convertidos. Esta es la obra del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. En Hechos 17, 1 al 9, amados hermanos, aunque había persecución, sin embargo, se levantaron obras de conversión de los griegos y de las mujeres principales en ese lugar y de un hombre llamado Jasón. Hechos 18, del 1 al 4, también vemos que el apóstol Pablo conoce a una pareja, a Priscila y Aquila, con quienes trabajó arduamente en el Evangelio. En Hechos 27, 22 al 25, estando en peligro de muerte, escuchó la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Señor, lleno del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y navegando en peligro de muerte, entonces escucha la voz de Dios. Y no solamente eso, sino que da ánimos a la tripulación y a la gente y les dice: no tengan miedo. Dios me ha hablado. Miren lo que dice en Hechos 27, 22 al 25, dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Esta es la obra del Espíritu de Dios, amados. Esta es la obra del Espíritu de Dios, de quien Pablo estaba lleno totalmente. ¿Cómo se manifiesta? Dentro de la oración, amados hermanos. También dentro de la oración. Dentro de la oración que le podríamos llamar la oración marcada o a tiempo marcado, que significa orar en un tiempo determinado, específico. Es decir, como cristianos, amados hermanos, tenemos que buscar un tiempo específico donde nos reunimos con Dios. Es una cita divina. Es una cita donde dice la palabra de Dios: pero tú entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Es ese tipo de oración donde tú te acercas a Dios a un tiempo específico. Tú dices, voy a orar todos los días a las 6 de la mañana. Voy a orar todos los días a las 11 de la noche o a las 10 de la noche, etcétera, ¿no? Pero todos los días tienes un encuentro especial con Dios. Es una cita. Es como cuando te citas con alguien en un restaurante y les dices, nos vemos en tal lugar, en tal restaurante, a tal hora. Entonces hay un compromiso, hay una cita especial. Esa es la oración marcada, oración a tiempo marcado, ¿verdad? Que cada hijo de Dios debe tener. Daniel solía orar 3 veces al día. ¿Recuerdan ustedes esto? Abría las ventanas y oraba al Señor 3 veces al día, a tiempo marcado, ¿verdad? Un tiempo específico. Ese es un tiempo muy especial donde el Espíritu Santo va a obrar de una manera muy especial en la vida del cristiano. Es esa comunión, esa relación personal que el Hijo de Dios tiene a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Hablando con el Señor. Amén. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Dice la Escritura, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo obra a través de la oración en nuestra vida. Amén. Otro tipo de oración sería la oración continua, orar siempre. Es decir, siempre tener una actitud de oración, pues Él siempre está contigo. Es decir, cuando dice la palabra de Dios, orad sin cesar, se refiere a esto, de orar todo el tiempo, de mantener siempre una actitud de oración, de estar orando todo el tiempo, ¿verdad? Siempre estás orando, continuamente estás orando, horas en la mañana, horas a mediodía, horas cuando vas de camino, horas, siempre estás orando todo el tiempo. Otra oración que se puede hacer también en todo tiempo es la oración con el pensamiento, ¿verdad? Eso es la oración con el pensamiento, es decir, no necesitas emitir palabras, pero esta oración se puede hacer cuando vas manejando, esta oración se puede hacer cuando estás esperando en una fila, en el banco, o en algún lugar, en alguna tienda, en alguna parte. Esta oración se puede hacer cuando estás incluso, cuando estás en una junta, cuando estás en un momento X, ¿verdad? Parado en una esquina, esperando un taxi, esperando un autobús o lo que sea. Siempre, siempre, esta es una oración que se puede hacer siempre a través del pensamiento. Dios conoce tus pensamientos, dice la palabra de Dios. Él conoce tus pensamientos y puedes orar a Él aún pensando, ¿verdad? Entonces, y hay otra oración que es la oración en el culto. La oración en el culto es la oración que se hace con un grupo de personas cuando está el culto, ¿verdad?, al Señor, cuando tenemos la oración, cuando tenemos la reunión, la reunión general, ¿verdad? Entonces es un tiempo donde se puede orar, pero también, amados hermanos, orar al escuchar la palabra en el culto. Esto es algo muy interesante, porque puedes orar al escuchar la palabra y puedes estar escuchando la palabra y decir, Padre, gracias por eso, Señor, tienes razón, es cierto lo que estás hablando a mi corazón en este momento, te alabo y te bendigo. Señor, gracias por esta palabra, bendito seas. Cuando dices amén, estás orando realmente. Es decir, hay un contacto y una comunión con Dios. También puede ser, esta oración puede ser cuando es una oración colectiva, en un culto de oración, en una reunión específica de oración, ¿verdad? Está bien. Cuando el grupo de personas
están adorando a Dios, orando y adorando a Dios. Ok, es ese tipo de oración en el culto. Y luego hay otra oración, amados hermanos, que es la oración en el campo. Le decimos campo. Jesucristo dijo, alzad la mirada y ved los campos que están blancos para la siega. Le llamamos campo afuera, al lugar de predicación, allí donde está la gente, donde están los inconversos. Esos son los campos de la predicación, esos son los campos de la cosecha. Entonces la oración en el campo es orar para confirmar y descubrir las respuestas de Dios. Dios quiere hablarte en medio del campo. Muchas veces Dios hablará, ¿verdad? Habla con fulano, habla con esta persona. Dios te moverá a hablar con este, con aquel, con el otro. No sabes lo que... Es decir, estar receptivo a lo que Dios quiere hacer cuando estás en el campo, ¿verdad? Esto es algo muy importante. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? ¿Qué digo? ¿A quién le comparto? ¿Qué es lo que quieres que haga? Estar receptivo. Cuando vas a la tienda, estás en el campo. Cuando vas a la escuela, estás en el campo. Cuando vas al trabajo, estás en el campo. Cuando vas en un taxi, estás en el campo. Entonces, donde quiera que haya inconversos, estás en el campo. Estás en el campo y debes ser receptivo, Señor, y allí orar, Señor, dime qué quieres que haga, dime qué quieres que diga, Señor, este es un buen momento, Dios mío, Señor, este es el momento, la oportunidad, y entonces Dios abre oportunidades, Dios te da citas divinas, o les da a otras personas citas divinas, ¿verdad?, con los cuales Él se va a encontrar a través del Evangelio, usándote a ti por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, muy importante. Y hay otra oración que es lo que podríamos llamarle la oración especial. Es cuando hay algún problema específico o una necesidad específica. Por ejemplo, Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es decir, la iglesia estaba haciendo una oración especial porque estaba orando por Pedro, que estaba encarcelado. Una oración especial, por ejemplo, es cuando estamos orando por nuestros hermanos que se contagiaron del COVID, o por un hermano que tiene un problema, o por una situación específica. Señor, ayúdanos en esto, te pedimos esto, Dios Santo. Es una oración específica por una necesidad o un problema, alguna situación específica. Entonces, eso sería una oración especial. Y como nos damos cuenta, amados hermanos, el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo no se puede hacer la obra de Dios. Sin el Espíritu Santo no puede funcionar la obra del Señor. Dependemos y tenemos que depender completamente del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. ¿Te das cuenta? Tienes que depender totalmente del Espíritu de Dios para hacer la obra de Dios, para vivir la vida cristiana, para vencer en la vida cristiana, para disfrutar la vida cristiana, para disfrutar la oración, para disfrutar el evangelismo, para disfrutar la palabra, para disfrutar todo, amados hermanos, la adoración, todo. Necesitas depender del Espíritu Santo. Totalmente, completamente. A medida que el cristiano vaya viviendo con la experiencia del Espíritu Santo, podrá también tener la fortaleza espiritual que se necesita. Y con ella podrá triunfar en la batalla espiritual, en la lucha espiritual. Amén. Y podrá experimentar
lo que dice la Escritura, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A Él sea la gloria. Oramos, amado Padre Celestial. Ayúdanos a entender, te lo pedimos, la importancia de ser llenos de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a entender la importancia, Dios mío, de ser llenos de tu Espíritu Santo. Pero también ayúdanos, Dios mío, a desearlo, a anhelarlo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos con todo el corazón. Bendice a tu iglesia con la llenura de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Dice la Biblia, en Efesios dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Saben, hermanos? Ese deseo de ser lleno del Espíritu Santo te lleva, no sé si te das cuenta que Dios pone la responsabilidad en ti. Lo que Dios dice, ahí está mi Espíritu, ahí está mi Espíritu para ti. Solamente necesitas desearlo y pedirlo. Cuando dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, te está dando a ti y a mí, nos está dando la responsabilidad de ser llenos. Entonces, todos los días, nuestra oración debe ser, Señor, lléname hoy con tu Santo Espíritu. Lléname hoy con tu Santo Espíritu para hacer tu voluntad. Quiero ser lleno de tu Santo Espíritu para hacer tu preciosa voluntad. Cada día, hermano, cada día, todos los días, todos los días, todos los días, lléname de tu Espíritu Santo. Vas a hablar a una persona de Cristo, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Vas a platicar con alguien, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Pon tus palabras en mis labios, Señor. Lo necesitamos para todo. Lo necesitamos para todo. No es con poder, ni es con fuerza humana, sino con el Espíritu de Dios. Amén y amén. A todos ustedes, mis hermanos, Dios les guarde, el Señor les bendiga mucho. Que pasen un resto de semana súper bendecido. Recuerde orar todo el tiempo para ser lleno del Espíritu Santo. Quiero aclarar algo, no necesitas sentir nada, porque algunos tal vez esperarán sentir como que cosquillitas o que se paran los pelitos de aquí o alguna cosita así, o sentir un calorcito. No necesitas sentir absolutamente nada. No necesitas sentir absolutamente nada. A lo mejor a alguien el Señor le haga sentir alguna cosa. Pero no, en ninguna parte dice la Biblia que hay que sentir algo, que se necesita sentir algo. Solo necesitas desearlo y pedirlo. Eso es todo, hermano. Eso es todo. Eso es todo. Y actúa. Y verás la obra de Dios en tu vida. Amén. Que Dios les bendiga, amados. Que Dios les bendiga.